¿Qué tal? ¿Cómo están cada uno de ustedes? Yo soy su amigo Kate Me Informa y pues en esta ocasión vamos a hablar de algunos personajes que se la pasan día a día golpeteando al gobierno de la 4T, en especial a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues bueno, también tengo una muy buena noticia. Recuerden que las elecciones pasadas de este 6 de junio pues ya están dando resultados, ya están dando frutos, y uno de ellos es que en el Congreso de Tamaulipas a partir de septiembre la mayoría va a ser de Morena. Esto a mí me da mucho gusto. ¿Por qué? Porque recordemos a Francisco Javier Cabeza de Vaca, que aquí en la Cámara de Diputados se aprobó quitarle el fuero, pero esa petición es rechazada en el Congreso de Tamaulipas porque la mayoría son panistas y priistas. Pero a partir de estas elecciones resulta que la mayoría en ese Congreso ya es morenista. Y pues vamos a empezar con esta buena noticia. Hay un tuit de Ignacio Mier Velasco y dice lo siguiente. Dice: como lo sostuve, los diputados le retiran el fuero al gobernador Cabeza de Vaca y finalmente hay una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada, lavado de dinero. Queda claro que prevaleció el Estado de Derecho y que la 4T y en la 4T nadie está por encima de ella, de la ley en este caso. Esto es lo que tuitea Ignacio Mier Velasco. Recordemos que él es coordinador en la Cámara de Diputados por Morena. Y pues bueno, esto a mí me da mucho gusto porque los resultados pues son buenos. Ya la mayoría va a ser Morena en ese Congreso. Y pues también recordemos que de 15 estados, 11 los ganó Morena en estas elecciones. Y bueno, también vamos a platicar un poquito de Diego Fernández de Ceballos, este personaje que día a día se la pasa tuiteando, se la pasa desprestigiando al gobierno de la 4T, en especial al presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver lo que también tuiteó. Esto también se los voy a comentar. Fíjense bien, Diego Fernández de Ceballos tuitea esto: al conocer los resultados de las elecciones de 1994, en la que fui candidato presidencial, mi respuesta fue la de un demócrata, no la de un miserable demagogo y mesiánico. Claro que no somos iguales. Él se está refiriendo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Demagogo le escribe que es nuestro presidente. Él piensa que el presidente, por preocuparse por crear iniciativas, programas sociales que van a favorecer a los más necesitados, él ya le llama demagogo. Recordemos que pues esa palabra se refiere a un político que a base de promesas falsas y de halagos al pueblo obtiene la simpatía del pueblo para su propio beneficio. Pero nosotros sabemos que nuestro presidente no es así. El presidente Andrés Manuel López Obrador está trabajando para el beneficio de todo el país. Obviamente, en este tiempo, en este periodo de gobierno, está trabajando para el sector que más lo necesita. Y para este personaje como Diego Fernández de Ceballos, le resulta que el presidente es demagogo. Pues está equivocado. Pero, pues, ¿qué podemos esperar de este personaje, Diego Fernández de Ceballos? Este personaje que cuando era diputado y aun cuando no lo era, trabajó activamente en el Ejecutivo y en el Legislativo para aprobar que la deuda de unos cuantos se convirtiera en deuda pública. Recordemos el famoso Fobaproa. ¿Qué podemos esperar de Diego Fernández de Ceballos? Que aprobó la quema de boletas electorales en el año de 1988, dejando como resultado el fraude electoral, donde fue presidente Carlos Salinas de Gortari. Y también en el periodo de Ernesto Zedillo, los mismos priistas señalan y acusan a Diego Fernández de Ceballos que a cambio de aprobar la quema de esas boletas electorales, él recibió
las hectáreas de Punta Diamante. ¿Qué se puede esperar de este personaje que también fue señalado por Carlos Ahumada como formar parte de ese círculo de opositores? ¿Recuerdan los videoescándalos de René Bejarano, las famosas ligas y los billetes? Carlos Ahumada señala a Diego Fernández de Ceballos como el organizador de esos videoescándalos, con el propósito de detener la carrera de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué podemos esperar de este personaje que ha defendido los intereses del narcotráfico? Y ahora resulta que le incomoda que el presidente haya exhibido en la mañanera que a Morena le fue bien, que obtuvo 11 gobernaturas de 17. Y lo que más me da gusto a mí, de esas 11 gobernaturas, perdón, dije de 17, ¿verdad? De 15 gobernaturas, Morena obtuvo 11. En total ya son 17 con las que ya tenían otros estados. Y les repito, a mí me da mucho gusto porque de esas 11 gobernaturas, 10 actualmente los gobernadores son priistas, panistas y uno del PRD en Michoacán. Pero a partir de septiembre, ya de esas 11 gobernaturas que ganó Morena en estas elecciones, ya las 11 van a ser gobernadas por Morena. Y bueno, este personaje pues día a día se la pasa golpeteando y desprestigiando al gobierno de la 4T. Y también vamos a hablar de Lili Téllez. Lili Téllez, que se colgó del presidente Andrés Manuel López Obrador para llegar a donde está, será recordada como la traidora. Recordemos que ella prometió una ambulancia ahí en Sonora, en Ure, Sonora, a cambio del voto. Ella les pidió el voto y a cambio les prometió una ambulancia, cosa que nunca cumplió y hasta la fecha no ha cumplido. Pero este personaje se la pasa día a día desprestigiando, denostando, señalando, calumniando al gobierno de la 4T. Inclusive recuerden que a López-Gatell en una ocasión le gritó, se portó muy grosera. Y ahora resulta, fíjense lo que ella tuitea, en lo personal a mí sí me incomoda, porque cómo es posible que este personaje piense de esta manera. Fíjense bien lo que tuitea. Dice Lili Téllez: preferible la guerra contra el narco de Felipe Calderón que la guerra contra las farmacéuticas de AMLO. Esto en lo personal es una burla a lo que Lili Téllez está diciendo. Ella dice que prefiere la guerra en contra del narcotráfico de Felipe Calderón, donde varias personas perdieron la vida. Recordemos ese daño colateral. Imagínense cuántas familias sufrieron noche a noche buscando a su familiar y después encontrándolo sin vida. Para ella es preferible esto, esa guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico. ¿Es preferible para ella eso? Está claro que ella no siente empatía por el pueblo mexicano al tuitear esto. ¿Cuántas personas no perdieron la vida en esa guerra contra el narcotráfico? Y gente inocente, ¿eh? Y bueno, la verdad es que este personaje se la ha pasado día a día desprestigiando al gobierno de la 4T. Y ella le reprocha al presidente lo de las farmacéuticas. Pero a ver, a propósito, vamos a ver qué pasaba con las farmacéuticas. Yo es algo que siempre he comentado, que siempre se lo reviro a la oposición. Ahí cuando estábamos en el Zócalo, los Frena, que siempre argumentaban que el presidente les había quitado los medicamentos a los niños con cáncer. Pero ellos lo que no nos decían, ¿qué pasaba realmente? Igual los medios de comunicación, ellos nada más transmitían las manifestaciones de las personas que estaban inconformes por este desabasto, pero lo que los medios de comunicación tradicionales no nos decían y lo que la oposición, en este caso los Frena, no saben o no se querían dar cuenta, era que era PISA. Recordemos que PISA es una farmacéutica que tenía el monopolio. Ellos hacían
lo que querían con los medicamentos para los niños con cáncer. Cuando llega el periodo de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de la 4T detecta varias anomalías en esta farmacéutica. Incluso ellos tienen 6 demandas. Y en reproche esta farmacéutica, en reproche detiene 36,000 frascos de medicamento que iban para el sector salud. Y obviamente causa un desabasto. El que ellos hayan retenido estos medicamentos, el que el presidente, el gobierno de la 4T buscara en el extranjero los medicamentos inclusive más baratos y mejores, es cuando surge este desabasto. Pero los medios de comunicación tradicionales no nos lo explican de esta forma. La oposición solamente dice, es que el presidente quitó los medicamentos para los niños con cáncer, pero no te dice por qué, no te dice qué estaba pasando, no te dice que PISA, tenía el monopolio, no te dice que esta farmacéutica tenía varias anomalías, no te dice que PISA, en reproche, cuando detectan estas anomalías, retiene esos 36,000 frascos de medicamento. Entonces es importante que nos estemos informando, que tengamos argumentos sólidos para cuando la oposición esté volviendo al parte del sector del país, gente que todavía no está informada, gente que no sabe quién es un Enrique Alfaro, gente que no sabe quién es un Diego Fernández de Ceballos, gente que no sabe quién es un Francisco Javier Cabeza de Vaca, una Lili Telles, que esté informada. Es responsabilidad de nosotros, y lo vuelvo a repetir, comentarle a nuestros familiares, a nuestros sobrinos, tíos, primos, a cada uno de nuestros familiares, a nuestros vecinos, a la gente que nos rodea, cuando andamos en la calle, en la tiendita, con el mecánico, en la carnicería. Es importante comentarles con argumentos sólidos esta información. Pues amigos, espero que este video te haya gustado, espero que esta información sea de provecho para ti, para la gente que te rodea. Es importante, lo vuelvo a repetir, que estemos respaldando al gobierno de la 4T, en especial al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que la oposición y los medios de comunicación día a día salen a querer desprestigiar, a malinformar a la sociedad. Y pues no lo vamos a permitir. Tú que me estás viendo, puedes platicar, insisto una vez más, con la gente que te rodea para informarle. Comparte mi video, recuerda dejar tu like si es que te gustó. Yo soy tu amigo KTM, recuerda suscribirte a mi canal. Te mando un saludo y un fuerte abrazo y nos vemos en otro video. Adiós, saludos a todos y nos vemos.